Mi nombre es Xavier Gallego y el nombre del estudio es Gallego Arquitectura. Yo del estudio destacaría un proyecto que es el que nos ha dado más reconocimiento, que es el Centro Social del Roser de Reus. De hecho, es el primer centro social integral en toda España. Es decir, centro social, ¿qué programa tiene? Pues tiene un programa que sería un dormitorio solidario con banco de alimentos, más zona de formación de estas personas que tienen dificultad o en algún momento están padeciendo, y los han aglutinado para poder hacerles este reencuentro con la sociedad, ¿no? Y comedor solidario. Esto es yo creo que es el proyecto que más sensible y que mejor me lo he pasado como arquitecto. Yo, la anécdota que te podría explicar es muy divertida porque es de obra pública. Por ejemplo, el proyecto que te he explicado antes del Centro Social del Roser estábamos en el replanteo de obra, había el derribo parcial, que era un edificio que era una parte derribado y otra parte a rehabilitar, y estábamos hablando con la empresa constructora adjudicada, etc. Es decir, reunión seria de equipo en el que hacíamos el replanteo. Y hablando con el encargado de obra, veía que no nos estábamos entendiendo a nivel de replanteo, ¿no? Yo estaba hablando de un tipo de estructura y él estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de otra cosa hasta que nos piremos y nos dijimos, ¿estamos hablando del mismo proyecto? Y la anécdota divertida es esa, que nos partimos de risa. Suerte que nos lo tomamos los dos así, porque dijimos, es que creo que te estás mirando otro proyecto, y así era. O sea, era otro proyecto de otra obra, el cual, pues ya lo sabéis que normalmente pues, las empresas constructoras llevan muchas más obras, y entonces era el primer día en el que íbamos a replantear cómo iba a ir la estructura. Estábamos hablando de proyectos parecidos, que era un pórtico que se repetía, pero era otro proyecto completamente distinto, ¿no? Entonces las luces no coincidían, tal, y entonces, claro, empecemos con muy mal pie, podía haber acabado a tiros, pero luego la habilidad de un arquitecto, creo, es reconducir la situación, minimizar la carga de la presión que se ejerce en la obra, que a veces hay mucha tensión, e intentar relajar la situación y decir, no pasa nada, venga, vamos a reconducirlo y tal. Yo creo que es la anécdota que te diría que más he tragado saliva, porque he dicho, madre mía, que esto puede, bueno, no sé si irme o intentar explorar a ver qué está sucediendo, ¿no? Y esto te diría que es una anécdota que recuerdo habitualmente en comidas con otros arquitectos, y les digo, ese día podía haber construido otra cosa que no era el proyecto que habíamos proyectado, ¿no? O sea, si no llego a decir nada, pues me encuentro con otra estructura, ¿no? Seguramente con Mies van der Rohe. O sea, me tomaría un café con Mies porque creo que es una persona distinta, ¿no? Que hace fácil lo difícil y hace simple lo que es muy complejo, ¿no? Y seguramente le preguntaría esto, ¿no? ¿Cómo has llegado a conclusiones que él llega a nivel de detalle constructivo, ¿no? Es decir, ¿ha sido a través de explorar continuamente ensayo y error, o ha sido el hecho de pensarlo mucho y hacer esta prueba primero en dibujo, en croquis, en maqueta, y luego en realidad, ¿no? Seguramente le preguntaría por su metodología de trabajo, ¿no? Un proyecto que me gustaría decirte sería Ronchamp, ¿no? Y Viaje en Francia impresiona mucho porque es una iglesia que no te esperas encontrar, ¿no? Con unas geometrías que son muy complejas para la época, ¿no? E imaginarte ejecutando ese proyecto Le Corbusier, pensándolo, ejecutándolo en esa zona, con las dificultades de la época, incluso sería difícil hacerlo ahora, ¿no? Entonces
te impacta porque dices, ¿cómo puede ser de que esto sea posible y que la arquitectura deje margen a poder hacer edificios de esa tipología, ¿no? Entonces yo creo que es un edificio que te genera una sensibilidad muy alta porque está arriba de una montaña, vas subiendo, te lo encuentras, ¿no? Y es como un poco, pues, digamos, divino, ¿no? Te encuentras el edificio y por lo tanto pues es una sensación muy, muy agradable, ¿no? Seguramente la tipología que más nos gustaría, que no hemos llegado a cabo, es hospitalaria, ¿no? O sea, seguramente un proyecto que tenga que ver con la salud, ¿no? Es una tipología que es difícil de hacer porque normalmente son proyectos muy grandes, pero la verdad es que sería muy entretenido porque tiene un programa muy complejo y el hecho de que sea complejo es muy atractivo a la vez, ¿no? Porque hace que aprendas también cómo funciona el tema hospitalario y sobre todo cómo un programa tan grande lo puedes albergar en un proyecto que sea muy fácil de comprender, ¿no? Yo creo que es la tipología que nos gustaría llegar, ¿no? La valora un 10, yo creo. O sea, de hecho te diría un 10 porque es una profesión que la sociedad la respeta, o sea, la respeta, que no quiere decir que la entiende, pero creo un 10 porque los arquitectos, yo creo que hemos estado épocas no bien vistos, pero siempre nos hemos redimido, ¿no? Es decir, siempre hemos renacido de las cenizas para intentar decir que somos una parte necesaria de la sociedad y que siempre hemos remado para intentar hacer un mejor conjunto social, ¿no? Y creo que el arquitecto tiene la figura y el deber, ¿no? De no solo hacer buena arquitectura, sino que socialmente intentar hacer avanzar a la sociedad, hacer avanzar muchos gremios y muchos trabajos, y depende de nosotros el hecho de que mucha gente tenga trabajo y que mucha gente pueda salir a la calle y estar orgulloso, pues, por ejemplo, de un país, ¿no? Es decir, en nuestro caso, pues, nuestro país es un país que construye muy bien, ¿no? Y algo tendrá que ver el arquitecto, ¿no? En esto. Es decir, de pequeño arquitecto, es decir, ya de muy pequeño, mi madre de hecho tiene fotografías mías construyendo ya la relación con la construcción y las maderas, sobre todo con la madera me encantaba, y hacer pequeñas construcciones, ¿no? Luego pasé al dibujo, muy joven, de hecho aún guardo las carpetitas de niño pequeño anterior a los 5 años, 5 tal, con todos los dibujos, y yo desde muy pequeño lo tenía muy claro, es decir, no ha sido una evolución a quiero hacer esto, ¿no? Ha sido como un reencontrarme, ¿no? O sea, me gustaría hacer esto y llegar a ello ha sido muy, muy bonito, ¿no? Te diría un libro que he repetido, o sea, te diría 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Es decir, no es un libro pues, actual, pues un libro al que he ido a parar muchas veces cuando he dicho voy a pasar un buen rato, ¿no? Un buen rato y sobre todo que tenga que ver algo real y ciencia ficción, ¿no? Entonces que el arquitecto también necesita tener la cabeza en otro sitio, ¿no? Que esto le ayuda a ordenar pensamientos y a veces pues leer un buen libro que no tenga nada que ver con la arquitectura está muy bien para encontrarte a ti mismo, ¿no? En deportes te diría, yo soy muy futbolero, o sea, me gusta mucho fútbol. De hecho, siempre he sido muy malo, pero he jugado mucho a fútbol con los amigos, en equipos pequeños, amateur, etc. Y te diría que fútbol, o sea, no solo verlo, sino jugarlo, ¿no? Y luego, pues, el típico, ¿no? Intentar hacer pádel con los amigos, etc. Deporte de equipo, yo siempre diría deporte de equipo. Yo la comida ahora seré muy básico, o sea, te diré que está muy poco valorado unos buenos huevos fritos con patatas fritas. Entonces podemos recrearnos y intentar ver comida de autor y tal, pero un plato muy fácil, que creo que no tiene el valor que realmente que a todo el mundo le gusta, es unos buenos huevos fritos con patatas fritas, creo que es muy sencillo, es una comida que la harías, por ejemplo, un sábado o un domingo pues con unos amigos en un desayuno alargado y creo que es un plato a reivindicar. Seguramente ciencia ficción, o sea, ciencia ficción porque es lo que decía antes con el libro, ¿no? La ciencia ficción es lo que nos acerca mucho más a eso desconocido, a intentar añadir cosas que no hemos visto,
que tenemos que crear de nuevo, ¿no? Esto es lo mismo que pasa con la arquitectura, intentar hacer algo que no existe, ¿no? Intentar pensar en algo que no existe y cómo lo vas a juntar para que quede bien. Eso es la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción es algo que no tienes como algo anterior, no has visualizado nunca ese tipo de escena, no has visualizado nunca qué va a pasar, ¿no? Y intentar hacer una película de ciencia ficción es lo más parecido a la arquitectura. Una vez perfecta, yo te diría que mucho más joven hubiera sido con pues, libros de arquitectura intentando aprender, y ahora te diría que con la familia. O sea, te diría que la familia es la parte que te da el motor para ser arquitecto, y pues en este caso mi hijo y mi mujer son lo que más deseo cuando finaliza el día, ¿no? Cuando finaliza el día, estar con ellos a mí me da toda la batería que necesito para el día siguiente.